En esta presentación vamos a abordar el concepto de salario, vamos a explorar cuáles son las normas que existen actualmente para asegurar que sea una compensación justa para los trabajadores y también vamos a explorar un poco sobre las diferentes clasificaciones que existen de salario. Y bien, vamos a empezar por comprender el concepto de salario. De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, el salario es la retribución que el empleador está obligado a pagar al trabajador a cambio de su labor. Esta retribución puede presentarse en dos formas: en efectivo, que es la cantidad monetaria que todos conocemos, y en especie, que se refiere a bienes o servicios proporcionados al trabajador. A causa de abusos que se cometieron en el pasado al pagar el salario únicamente en especie, la legislación laboral vigente ha establecido ciertas medidas de protección, como podemos mencionar la propuesta por la Organización Internacional del Trabajo, la cual dispone en el convenio número 95 que las prestaciones en especie deberán ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y razonablemente proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo. La parte del salario que debe pagarse en efectivo debe ser la parte principal del mismo y no podrá pagarse en su mayoría en mercancía. Esto se ha establecido así a fin de evitar que pasen situaciones como las que sucedían cuando existían las tiendas de raya. Un aspecto importante es tener claridad sobre quién paga el salario. Si bien esta pregunta puede parecer un poco absurda, pues todos sabemos que es obligación del patrón pagar al trabajador, Varela nos menciona que actualmente existe una contradicción legal entre la definición de salario y las partes que lo conforman. Si bien ya mencionamos que el salario es siempre una retribución que debe pagar el patrón al trabajador, en el artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo se menciona que las propinas en algunos giros, como puede ser la hotelería o los restaurantes, forman parte del salario del trabajador. Varela nos menciona que esto es una contradicción, dado que las propinas no son pagadas por el patrón, sino por una tercera persona, por lo cual no deberían pues tomarse como parte del salario. Como ya lo vimos, el salario no es un concepto uniforme y se puede clasificar de diferentes maneras y diferentes criterios. Aquí vamos a abordar algunas de las clasificaciones más importantes. Vamos a iniciar con la clasificación desde el punto de vista de su evaluación. El salario puede ser por unidad de tiempo, es decir, por hora o por día, por unidad de obra, por comisión, que está basado en ventas, o a precio alzado, es decir, por un trabajo completado. También podemos clasificarlo por la naturaleza de los factores que lo integran, es decir, en efectivo, en especie o mixto, que es una combinación de los antes mencionados. Otra clasificación se basa en la periodicidad del pago, pudiendo ser semanal, quincenal, mensual o incluso anual. Además, el salario se puede categorizar según su monto, pudiendo ser mínimo general, mínimo profesional, remunerador o por jornada en que se genera, pudiendo ser ordinario o extraordinario. Y finalmente, consideramos los elementos que lo componen, que puede ser el sueldo tabulado por cuota diaria o integrado, que incluye las diversas prestaciones y además este es utilizado para el cálculo de las prestaciones adicionales. Para determinar los elementos que integran el salario, debemos distinguir entre factores que se entregan al trabajador por su trabajo y factores que se entregan al trabajador para poder desempeñarlo. Las cantidades o prestaciones que se entregan al trabajador por su trabajo forman parte del salario. Así lo dispone el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, que nos menciona que el salario se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad que se entregue al trabajador por su trabajo. Aquí están comprendidas todas las ventajas económicas establecidas en el contrato del trabajador. Sin embargo, las aportaciones que se entregan al trabajador para poder desempeñar su trabajo, tal es el caso de los viáticos, no forman parte del salario.
y asimismo no están tomados en cuenta en el salario integrado para el cálculo de indemnizaciones. Finalmente, resulta importante mencionar que aunque la Ley Federal del Trabajo tiene una definición sobre salario, en nuestra legislación podemos encontrar diferentes definiciones por cuenta del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley del Infonavit, entre otras. Y estas definiciones propuestas parten de diferentes enfoques y necesidades. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Aranza Vega Martínez y a continuación voy a hablar sobre la protección al salario. Se clasifica en 4 partes, como nos lo menciona Mario de la Cueva. Comenzamos con las que son en contra del patrón. Primero tenemos a las tiendas de raya, o también llamadas truck system en algunos casos, y bueno, estas quedarán estrictamente prohibidas, ya que el salario debe entregarse en dinero oficial, prohibiéndose pagos en forma de mercancías, vales o cualquier producto o sustituto del dinero. Después, no se puede obligar a los trabajadores a cobrar su salario en lugares como bares, cantinas, tiendas, cafés o similares, a menos obviamente que ellos trabajen en dichos lugares. Después, los economatos solamente se podrán crear estas tiendas o almacenes cuando se cumplan con algunas características. Primero, que los precios sean más bajos que los que se ofertan en el mercado. Después, las compras deben ser opcionales, no obligatorias, y los trabajadores puedan tener la posibilidad de participar en la gestión y supervisión de estos establecimientos. Por último, los contratos no pueden incluir cláusulas que le permitan al patrón retener parte del salario de los trabajadores en concepto de multa. Es muy importante señalar que el salario no puede ser objeto de embargos, compensaciones ni descuentos. Sin embargo, existen algunas excepciones que veremos a continuación. Por ejemplo, cuando existen deudas con el patrón, como adelantos en el salario o pagos en exceso, daños o pérdidas ocasionadas por el trabajador, y estos descuentos no pueden superar el valor de un mes de salario ni el 30% del excedente del salario mínimo. Y por supuesto deben acordarse previamente entre ambas partes. El pago de la renta, que no puede exceder del 15% del salario, igual descuentos para abonos al Infonavit, a cuotas para cajas de ahorro o cooperativas, también las pensiones alimenticias o los créditos destinados a la adquisición de bienes o servicios básicos. Otras previsiones importantes que recalcar son que el salario no puede ser compensado o intercambiado por otros conceptos. Tampoco, bueno, más bien el patrón, en caso de que reduzca el salario de los trabajadores, puede ocasionar o es motivo para la recesión de la relación laboral. Y también que los patrones no pueden solicitar ni autorizar colectas de dinero en los lugares de trabajo. En resumen, estas medidas buscan proteger a los trabajadores y asegurando que su salario siempre sea accesible, respetado y justo, limitando cualquier abuso por parte de los patrones. Continuamos con las que son en contra de acreedores del trabajador. Estas disposiciones, a su vez, están diseñadas para garantizar los derechos laborales del trabajador y proteger casos de abuso o situaciones injustas. Existen 3 apartados. Primero, el pago del salario debe ser directamente del patrón al trabajador, a menos que éste no pueda recibirlo. Si esto ocurre, el trabajador puede autorizar a otra persona a cobrarlo, siempre y cuando cuente con una carta poder que sea firmada por testigos. Después, los trabajadores nunca podrán renunciar a los salarios o beneficios que ya hayan ganado, y cualquier intento de renunciar a estos derechos va a ser legalmente inválido. Y por último, el salario mínimo va a estar protegido en contra de embargos, descuentos o compensaciones, como se mencionó anteriormente, salvo casos específicos como lo son cuando un juez ordena el pago de pensiones alimenticias, por ejemplo.
Después tenemos las que son en contra de acreedores del patrón. Estas normas están diseñadas igualmente para garantizar los derechos de los trabajadores y que estos sean la prioridad frente a cualquier deuda o responsabilidad económica que tengan los patrones. Se divide en varias partes, comenzando con que los trabajadores tienen el derecho de que sus salarios sean considerados como de preferencia absoluta. Es decir, en caso de que la empresa se encuentre en concurso o incluso se declare en quiebra, se asegura que los empleados van a recibir lo que les corresponde antes de cualquier otro acreedor. Después se consideran como créditos preferentes los salarios ganados durante el último año y las indemnizaciones pendientes. Este límite temporal permite garantizar que los pagos sean realizados con rapidez y de nuevo con prioridad frente a demás acreedores. Posteriormente tenemos que los trabajadores no van a estar obligados a participar en procesos legales que vayan relacionados con estos concursos o quiebras. En lugar de ello, sus derechos van a estar automáticamente garantizados sin que tengan que meterse en otros asuntos legales. Después se pueden embargar y vender bienes del patrón para cubrir los salarios o indemnizaciones pendientes. Y por último, cuando una empresa se enfrenta a una huelga, y se deben suspender todas las acciones legales relacionadas con la ejecución de sentencias, embargos o incluso el secuestro de bienes. Y bueno, todas estas disposiciones son fundamentales para que los trabajadores siempre reciban lo que les corresponde, incluso cuando el patrón o la empresa se encuentren en desestabilidad económica. Y finalmente hablemos un poco sobre la protección a la familia en el ámbito laboral. Estas leyes están diseñadas para asegurar que las familias de los trabajadores estén, bueno, pues aseguradas en caso de situaciones complejas como son el fallecimiento o la preservación del patrimonio. Comenzando con la cancelación de deudas. Si un trabajador debe dinero a su patrón, solo él será legalmente responsable de saldar esa deuda. Es decir, su familia no puede ser obligada a pagar esto en ninguna circunstancia. Después, la transmisión de derechos. Cuando un trabajador fallece, sus familiares directos tienen derecho a recibir cualquier pago pendiente, ya sea prestaciones o el mismo salario. Y por último, la protección del patrimonio familiar, que no se puede vender, embargar ni utilizar como garantía para deudas. En resumen, estas normas laborales salvaguardan la seguridad económica e incluso jurídica de los trabajadores, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Igual todo con el objetivo de asegurar que siempre, siempre un trabajador reciba su salario de forma adecuada, completa y en tiempo y forma. Bueno, eso es todo de mi parte y continuamos con la presentación. Ahora veremos las contradicciones entre las legislaciones federales. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 111, establece: las deudas contraídas por los trabajadores con sus patrones en ningún caso devengarán intereses. En este artículo queda expresamente prohibido a los patrones cobrar intereses por las deudas contraídas, como pudieran ser anticipos sobre salarios, compras de bienes o servicios producidos por la empresa o préstamos personales para cualquier fin. Sin embargo, la ley del impuesto sobre la renta obliga a los patrones a pactar una tasa de intereses a cobrar sobre las deudas de sus empleados, que tendrá que ser menor a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación. Esta contradicción entre dos leyes federales deja a los trabajadores en estado de indefensión. La parte patronal tiende a cumplir con los ordenamientos fiscales con mayor integridad. Por ello podría actuar en perjuicio de los trabajadores al usar la ley que más les convenga. Los salarios mínimos. Las bases obreras se sintieron protegidas cuando se fijó por primera vez el salario mínimo para los trabajadores. Se temía que fuera una fórmula de presión para los patrones y que muchas empresas tuvieran que cerrar sus puertas por lo costoso del asunto. Pero, oh sorpresa, pasó lo contrario, pues la presión se revirtió para los trabajadores. El salario mínimo iba a ser un minisalario. Muy pronto, los patrones comprendieron que esa fórmula maravillosa
les iba a simplificar las cosas y no tendrían que pagar más. En la actualidad, los salarios mínimos se utilizan para fijar multas y cuotas para el pago de servicios. Justificación histórica. La figura del salario mínimo se establece con la promulgación de la Constitución de la República del 5 de febrero de 1917, en especial el artículo 123, fracción sexta, señala el principio de que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia. En la fracción octava se estipula que el salario mínimo no podrá ser objeto de embargo, compensación o descuento alguno. Se apreciaron múltiples deficiencias en el sistema de fijación de los salarios mínimos, derivadas principalmente de que la división municipal, producto de diversos fenómenos históricos y accidentes geográficos, no guardaba relación alguna con las características del desarrollo económico regional ni con otros fenómenos económicos de alcance más general, por lo que no podía servir de fundamento para la determinación de los salarios mínimos en condiciones adecuadas. Así, al iniciarse la década de 1970, surgió la necesidad de revisar el sistema y darle una organización más acorde con la realidad nacional. Se decidió entonces que la fijación de los salarios mínimos debería hacerse por zonas económicas y no por municipios. Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. En 1963 se crearon una Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y 111 comisiones regionales, como resultado de las reformas a la fracción sexta del artículo 123 constitucional y las correspondientes de la Ley Federal del Trabajo en materia de salarios mínimos. Los salarios mínimos son fijados por comisiones regionales que someten sus determinaciones a la consideración de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que puede aprobarlas o modificarlas. Existen tres niveles salariales. La desaparición en 1981 del salario mínimo aplicable a los trabajadores del campo, cuando el Consejo de Representantes determinó la igualación de las percepciones de aquellos con las de los trabajadores de las zonas urbanas. Destaca también la reducción del número de salarios diferentes aplicables a las zonas económicas, que se redujo a tan solo tres niveles, que son los que aplican actualmente. El salario mínimo general es la cantidad mínima que un trabajador debe recibir por su trabajo diario en la mayor parte del país, mientras que el salario mínimo profesional se aplica a trabajadores de ciertas profesiones, oficios o ramas de actividad económica. La zona libre de la frontera norte tiene un salario mínimo más alto que el general para incentivar la actividad económica en esa región. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Karina Galiote Salmerón y les voy a platicar un poco del Índice Nacional de Precios al Consumidor. El IPC es el índice de precio del consumo. Mide la inflación y evalúa cómo los cambios de los precios afectan al poder adquisitivo de los hogares en los bienes y servicios de cada hogar. Esto se conoce a través de una encuesta nacional que se realiza de manera mensual. Se conoce como la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática. Y la encuesta mide la inflación, evalúa los cambios en los precios y los ingresos y los gastos. A los factores de estas métricas se les conoce como gastos genéricos o genéricos. Quiere decir que son bienes y servicios que son representativos de los gastos de los hogares y miden los precios de la canasta de los mismos. Por ejemplo, algunos genéricos que les muestro están en esta tablita. Tienen más peso algunos dentro de la canasta. Esto se debe al consumo mayor de cada hogar. La encuesta también nos permite conocer el porcentaje de esos gastos. Con esta fórmula se puede analizar la importancia de cada uno de estos satisfactores dentro del hogar. La fórmula aparece abajo. Y nos va a ayudar a determinar el impacto y el cambio de cada precio dentro del hogar.
En cada familia los gastos no siempre son iguales, hay una variación. Por lo mismo es la importancia de saber el costo del genérico para saber cuánto ha subido la canasta. Y el índice nacional de precios cambia. A cada uno de estos precios se le llama ponderación y al total de toda la estructura se le llama ponderaciones. Esto también ayuda para los formuladores de políticas y los economistas, ya que utilizan el IPC para ajustar los salarios, fijar políticas monetarias y tomar decisiones financieras. Eso es todo de mi parte, chicos. Muchas gracias.